Bueno, ok. Economista Abelardo Fachano, muchísimas gracias por la gentil concurrencia. Fin de semana, inicio de las fiestas de la capital. La gente de a poco se envuelve en todo el calendario de eventos festivos que ha preparado el señor don Mauricio Rodas para celebrar el Día de Quito. Tradición, sano orgullo, todo lo que se quiera. Pero siempre nos encontramos a principios de diciembre, a finales de noviembre y a principios de diciembre, será que recuerdo, con tantos episodios muy controversiales, que hasta finales de año los estrategas, incluso políticos y electorales, hacen cálculo de esta etapa y la ponen cero. No pasa aquí absolutamente nada. Pero lo que está ocurriendo, señoras y señores, está ocurriendo con el tema de petrocorrupción. Es un episodio infame en donde la sinvergüencería cunde en cada una de las fases de estos negociados. El uno le niega al otro, el otro le niega o le culpa a uno distinto. Pero entre ellos se protegen. Estoy viendo la primera página economista del diario El Expreso, titular inmensamente grande y muy justificado. Dice que la asintonía, no la sintonía, la asintonía, lo contrario, entre el presidente Correa y el ex vicepresidente Moreno, candidato a la presidencia de la República para relevar a Correa, Lenín Moreno, esta asintonía aflora en esta campaña. Yo le pregunto a usted, economista Fachano, ¿qué características o qué elementos reúne esta potencial discrepancia permanente y disimulada que configura esta asintonía, que no están bien sintonizados, y que el uno dice, mi opinión es esta, mi opinión es esta otra, a momentos se juntan nuevamente? Y entonces uno dice, ¿esto es de chiste? ¿O esto es parte de la campaña? ¿O simple y llanamente sirve para que los estrategas de campaña le digan al uno y le digan al otro, no exageres, no lo digas, no lo emplees como una zona de conflicto, y a la final hacen aparecer lo que no existe? Mucha gente que, y yo le he confesado esto de la sintonía en otros términos o con otras menciones, me dicen, es puro teatro. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿usted cree que la sintonía entre Correa y Moreno es verídica? Por ponerlo en esos términos, y perdone que le espere con esta interrogante. Buenos días, economista. Gracias, Gonzalo, buen día. Yo recurriría a uno de los, yo diría, mandamientos de Bertrand Russell para contestarle a esto. ¿Qué decía el famoso filósofo inglés decía, no estés absolutamente seguro de nada. En este proceso electoral, como en la mayoría de procesos electorales, uno que debe tener mucho cuidado en hacer el análisis de este tipo de manifestaciones públicas. Hay momentos en donde conviene demostrar algún grado de independencia frente al grupo político al que pertenece por razones estratégicas. Hay momentos en que hay que demostrar cercanía porque en ese sentido confirma la adhesión al grupo. Y lo que acaba de comentar respecto a esta aparente discrepancia entre el presidente y el candidato de Alianza País, a uno no le deja, y a mí por lo menos no me deja claro de que
pueda existir discrepancia de fondo. Los dos forman parte de todo el proceso político. Los dos están comprometidos. Claro, los dos están comprometidos con ese proceso político. De continuidad. Sí, y pueden haber, y de hecho, hay dos formas distintas de comunicarse. La una mucho más violenta, agresiva, impertinente en muchos casos, difamatoria, y la otra más amigable, menos confrontacional. Pero, ¿qué les une? Les tiene que unir los mismos principios de concepción política. Debe haber una ideología atrás de los dos que hace que se acerquen. Entonces, sí que lo hay. En ese sentido, lo que menciona el diario El Expreso de la asintonía, uno tiene que tomarle con pinzas y volver a recordar al pensamiento de Russell. Y decir, en estos casos, yo me declaro más bien escéptico de que en realidad exista tal realidad, porque no conozco y más bien presumo que puede ser parte del juego de la estrategia política. La palabra pendejo está de moda. La refieren muchísima gente de últimos días, ¿verdad, compañeros? Bueno, es que esa es una gran clasificación desde hace muchísimos años del tipo de pendejo que hay, claro. Entonces lo que hay un partido con dos voces. Las voces así se desautorizan abiertamente, conflictúan, o simple y llanamente hacen el teatro y nos ven la cara. Desde un punto de vista de partido político, al interior del partido político pueden haber discrepancias sobre tácticas políticas. Debería haber una unidad de criterio sobre la estrategia y una gran unidad respecto a los contenidos, porque para eso son partidos políticos. De tal manera que uno sí puede apreciar en una campaña electoral que por razones tácticas y simplemente de expresión de un oportunismo político puedan aparecer ciertas diferencias de forma. Pero en el fondo sería inconcebible pensar que uno es parte de un movimiento o de un partido político y tiene una concepción de vida distinta del antecesor o de quien está gobernando y que es parte de ese grupo. Entonces, la verdad es que esto hay que mirarlo con el grado de escepticismo con el que le he comentado, Gonzalo. Economista, lo que ocurre es que habiendo un partido y habiendo dos voces en el partido, el tema es que el señor presidente Correa desautoriza al potencial próximo presidente si es que se cumple y conjugan todos los elementos que van a procurar su elección. Entre ellos el universo de votantes, algunas trampas tendidas en el proceso electoral que algún rato se dará cuenta a la ciudadanía. Entonces, estas desautorizaciones de Correa a Moreno, ¿no cree que eso es un poco un teatro? Por eso mismo, es posible que lo sea, y que lo que se pretenda es más bien demostrar que la candidatura de Alianza País tiene su propia personalidad, que va más allá del liderazgo del presidente Correa. Pero yo lo que tengo muy claro es que el presidente Correa no se ve y no se sentirá cómodo como un ciudadano común dejando la presidencia. Yo no lo veo de expresidente. Yo no lo veo de un líder pasivo de Alianza País que deje que los que le sustituyan en el mando de su movimiento tomen decisiones que puedan inclusive ser absolutamente distintas de la forma de pensar de él. Yo en ese sentido
Creo que lo máximo que uno puede pensar es que aquí va a haber un corto intervalo. Ajá. Pero también va a haber un cortocircuito grande. Es que la característica de liderazgo de estos movimientos Populistas. Claro, hace que la presencia... Caudillistas. Claro, ¿no? Hace que la presencia tenga que ser vigorosa en todo momento. Claro. Entonces, claro que se tienen que dar conflictividades por el poder político. Y obviamente todo va a depender del resultado electoral del mes de febrero. Si es que la opción de gobierno gana y tenemos una segunda vuelta, bueno, veremos qué es lo que puede pasar. Pero si la opción de gobierno no gana, las circunstancias van a cambiar de manera importante en el juego de la gobernabilidad del Ecuador. Entonces, están por verse muchas cosas. Pero no interviene también la carga de capricho de parte del señor presidente actuante en este momento, o sea, el presidente Correa. Porque mire, Lenín Moreno le salió o inauguró la polémica de un tema, el primer tema de conflicto, que decía literalmente: jamás entendí eso del anticipo del impuesto a la renta. Creo que ese anticipo podemos convertirlo en empleo. El presidente Correa le respondió: el gobierno no está estudiando revisar este anticipo. La postura de país, o sea, del partido, es la que firmaron los candidatos, y allí no se habla de ninguna revisión. Parecería una discrepancia auténtica. Claro, podría ser, pero también puede ser parte de la reflexión que el candidato tiene en este momento frente a una realidad, luego de tener reuniones con determinados representantes de grupos económicos, que son evidentes por lo que hemos podido conocer. En el fondo, Gonzalo, si esa opción política deriva en el nuevo gobierno, ya veremos si es que puede ejercer el poder a plenitud. Pero en este tipo de movimientos caudillistas, la verdad es que los grados de libertad son extremadamente reducidos. Y tal como está estructurada la posible configuración del Congreso y de las demás funciones del Estado, en donde se están reeligiendo a los mismos funcionarios que tienen una enorme vinculación y dependencia con el actual gobierno, la libertad que puede tener un sucesor de su propio movimiento me luce que va a ser bastante reducida. Por lo menos uno ve que ahí habrá una dificultad mayor. Obviamente, si la alternativa que resulte en la elección es distinta, el problema de gobernabilidad es un problema también diferente, porque ahí va a tener unas tenazas sobre la función ejecutiva bastante complicadas de resolverlas para poder gobernar con, yo diría, base a los principios democráticos que se han perdido tanto en el Ecuador. Porque aquí nosotros tenemos para el próximo gobierno dos grandes tareas, y alguna vez creo que lo dije aquí. La una tarea es reconstruir la democracia, y la otra es reconstruir la economía. Y reconstruir la democracia quiere decir establecer decisiones que vayan hacia la generación la restitución de los principios, de los equilibrios en los poderes públicos, a que haya más control. Lo que usted acaba de mencionar en el programa sobre las irregularidades que se han encontrado en una parte de la gestión de Petroecuador. Así es. Lo único apenas que una parte. Solo confirman las presunciones que durante mucho tiempo se han venido manifestando en el Ecuador respecto a la inconveniencia de la acaparación del poder por parte de una función y de la sumisión de las demás funciones a ese poder, porque lo que hace es quitarle los equilibrios de control que son tan indispensables cuando se manejan recursos públicos. Así es. Entonces,
el contralor, el fiscal, el procurador, el director del servicio de rentas y todas las, o los superintendentes de las distintas actividades, tienen que representar a la población, a la sociedad, y no al gobierno. Tienen que cuidar los recursos que nos corresponden o que nos pertenecen a todos. Y lamentablemente lo que hemos visto en este periodo es que aquello no ocurre, ¿no? Entonces hay innumerables denuncias de comportamiento inadecuado, de una ética que anda por los suelos, de una corrupción que se ha ampliado enormemente con la cantidad de recursos que se han manejado. Entonces, desde un punto de vista de nuevo gobierno, la reestructuración institucional es uno de los elementos más importantes. Y por eso yo nunca comprendí, y soy uno de los desilusionados, cómo la oposición no pudo llegar a un entendimiento para ofrecer una alternativa mucho más, una alternativa que sea mucho más consolidada y que tenga como objetivo fundamental el restablecimiento de la democracia. Y ahí las tanto opciones, llega la ambición personal. A tanto llega. Y ahí hay un análisis que lo leí el día de ayer de los 4 pelagatos, que decía: no, la política ecuatoriana no ha evolucionado nada en los últimos 10 años, y es lamentable coincidir y la gente que con ese está análisis. Participando increíblemente no parecía tan ambiciosa, ¿no? Pero a la final, por razón 1 o por razón 2, no llegaron a un entendimiento sobre una plataforma de gobierno que en la cual creo que existe un consenso mayoritario fundamental. Primero, restablezcamos una institucionalidad democrática sobre una base de un país que sea mucho más respetuoso de la ley, que sea mucho más respetuoso de lo que corresponde a cada una de las distintas funciones, y encarguemos eso a personas que ayuden a fortalecer a las instituciones, a reconstruir las instituciones tan venidas a menos. ¿Quién está en contra de eso, Gonzalo? Nadie. Y cuando uno escucha los discursos sobre la reforma, o mejor, el programa económico, yo digo: oye, ¿cuáles son las diferencias? Casi no existe. ¿Cuáles son las diferencias? Es bien difícil encontrar, es inclusive mismo del candidato de gobierno. Sí. Claro, hasta el candidato de gobierno nos está diciendo que hay que hacer cosas, como lo que usted acaba de mencionar. Hay que eliminar el anticipo al impuesto a la renta. Le resta liquidez a la empresa privada. Le dice todo candidato. Entonces, lo dice Cintia, lo dice el banquero, lo dice el señor general Paco Moncayo. Lo dice Dalo Bucarán, lo dicen los 8 candidatos. Entonces, ¿cómo no pudimos entendernos? ¿Cómo es que no pudimos entendernos? Entonces, esa es una de las grandes frustraciones mías, Gonzalo, lo he dicho. Sí. Parece que pesó la inversión anticipada del señor Lasso, porque él fue el primero en decir... Pero sería injusto acusarle solo a no, los otros también. Porque yo creo que faltó voluntad de todos. Sí. Y lamentablemente y nadie le invitó al señor Lasso corporativamente a decirle: mire... dejemos esto para se invitaron y se desinvitaron. ¿Ya? Llegaron a acuerdos y rompieron los acuerdos. Sí. Unos que estaban en el grupo A se pasaron al grupo B, los del B se pasaron al C, los del C regresaron al A. Sí, se movieron, yo diría, casi como peces en el agua, con una facilidad, porque en el fondo, Gonzalo, no habían discrepancias conceptuales. Porque las mismas cosas que pensaba el grupo A, pensaba el grupo B o pensaba el grupo C. Así es. Son las mismas cosas. Por eso es que uno cuando... Y por primera vez la ultraderecha, si así se puede llamar, si hay personajes que representan aquella tendencia, y qué mejor, porque es la democracia. La ultraderecha y la ultraizquierda tenían las mismas motivaciones para coincidir.
es que en el límite se dan esas grandes coincidencias, los extremos. Cuando hay este tipo de extremos. Los extremos coinciden. Siempre coinciden los extremos, y por eso es que son peligrosos los extremos de izquierda y los extremos de derecha. Uh-huh. Y vea, Gonzalo, el movimiento indígena. El movimiento indígena está con todas las candidaturas. ¿Seguro? Está con todas las candidaturas. Sí. ¿Por qué está con todas las candidaturas? Porque en el movimiento indígena había una intencionalidad de buscar una unidad y empezaron a encontrar identidades con las distintas candidaturas. Sí. Unas están con el general Moncayo, otras están con el señor Lasso, otras están con la señora Cintia Viteri. Y de tal manera que uno ahí aprecia... El que complicó la vida. Claro, no, pero es que Gonzalo, más que una persona, uh-huh, es la conceptualización de qué tenemos que hacer para alcanzar un objetivo. Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo? Recuperar la democracia. ¿Cuál es el objetivo? Tener una situación económica que sea mucho más manejable, que cuide los intereses colectivos. Uh-huh. Y en eso nos vamos a entender fácilmente. Luego, cuando aterricemos y ya tengamos una sociedad mucho más estabilizada, que esté estructurada de otra manera, van a aflorar las diferencias. Poniéndonos las diferencias, claro, estableciendo las diferencias. Pero hoy día como nunca. Es un solo partido. Teníamos un mandato, claro. teníamos es un una mandato. Polarización perfecta. Claro, teníamos un mandato que o felizmente. Y eso, Gonzalo, favorece a una opción. Lamentablemente favorece a una opción. Y en ese sentido, uh-huh, si el día de mañana el resultado no es el que cada uno de nosotros a su interior está buscando, no vamos a tener que lamentarnos, sino que vamos a tener que decir que es producto de nuestra propia, yo diría, de nuestras propias faltas de responsabilidad, uh-huh, sí, del incumplimiento de nuestras obligaciones. Sí. Porque es así, Gonzalo. Vea lo de Venezuela. Tuvo que pasar muchísimos años hasta que se una la oposición. Y cuando ya está unida la oposición, está tan enraizado ese gobierno y es tan poco democrático, es tan dictatorial ese gobierno, que no hay manera de sacarle haciendo uso de las reglas democráticas. Yo le veo ahí un problema de juego entre un grupo político que no respeta la democracia, que está ahí resguardado, inclusive hasta por la fuerza militar, y otro grupo que no puede romper las normas de la democracia, pero que choca contra este gran muro, y que en el ambiente internacional empieza, por lo menos, a tener algunos respaldos. Y yo sí he celebrado que el secretario general de la OEA tenga esa posición tan fuerte, aunque le haya quitado parte de, yo diría, del dinamismo en la gestión de negociación, pero ya era hora de que una organización de carácter, claro, multilateral, mundial, le señale al gobierno, por ejemplo, de Venezuela como un gobierno no democrático. Entonces, cuando uno deja avanzar las cosas, llegan a circunstancias como la de Venezuela, y eso, hay una responsabilidad política cuando uno no entiende cuál es el camino que puede seguir un país como consecuencia de un desentendimiento temporal. Economista, el día miércoles, porque ya recuerdo que son 2 días en seguidilla, o miércoles y jueves, sí. Miércoles y jueves van a comparecer las autoridades de control por el tema que nos ocupa desde hace algunas semanas, que nos corresponde a todos colorear por el pecado de otros. Vergüenzas ajenas que se llama, ¿no? Pero estamos tratando en este medio de comunicación de encontrar, hasta que ello se cumpla, esta comparecencia obligatoria del señor Contralor que busca su reelección. Los pelagatos también ayer nos recordaban cómo se produjo la elección de Polit y por qué Sociedad Patriótica, aquí lo hemos dicho reiteradamente,
Sociedad Patriótica y el expresidente Lucio Gutiérrez y su hermano pasaron prácticamente a comandar la Contraloría General del Estado. Esto es súper verídico. Y es que se dio esto en Montecristi, cuando se requerían de los votos de una bancada como la de Sociedad Patriótica, para objeto de tomarse prácticamente la mayoría, no tan convencional, sino la mayoría contundente de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi, negociaron. Y ahí negociaron algunitos que parecen santos y no son. Negociaron con Sociedad Patriótica y le dijeron, bueno, toma vos la Contraloría, o ellos pedirían, eso habría que alguna vez preguntarle, usted le pidió, expresidente Lucio Gutiérrez, usted le pidió la Contraloría, ¿cómo así usted se aficionó de la Contraloría, no? Es un organismo que puede caer fácilmente en una conexión putrefacta del poder del control y los cargos públicos más importantes, las dimensiones de decisión política y económica más significativas. El cargo de Contralor es cosa muy seria, comparándolo hasta con la presidencia de la República o la presidencia del Congreso Nacional. Esta es una autoridad de control importantísima y que tiene las mayores prebendas de dominio en el ámbito político. Un contralor puede hacer cambiar votaciones de cualquier género, porque los uñas largas se dominan a través de la Contraloría o de la Fiscalía, y de eso justamente han abusado ostensiblemente estos señores que van a concurrir entre miércoles y jueves a las respectivas comisiones, donde les van a preguntar el nombre y el número de la cédula, tal vez el teléfono. Sí. Bueno, ya verán ustedes. Entonces, si la pregunta para un ciudadano como Abelardo Pachano, con eso les digo bastante. Un ciudadano, porque dicen que no hay ciudadanos confiables, que no hay cuadros que reúnan todos los niveles del conocimiento, y en estos tiempos de virtud. ¿Qué deben preguntarles a estas autoridades? ¿Qué deben reclamar a estas autoridades? Ojalá usted, economista, le haga conocer, y póngame atención, estimado amigo oyente, en todo el mundo. Tenemos ecuatorianos que nos están observando en todas partes del mundo. Les saludamos cordialmente. ¿Y quién no conoce a Abelardo Pachano? Yo le pregunto al economista Pachano, ¿cómo usted podría explicarnos esta metodología de contratación que predominó en Petroecuador durante estos últimos años? Inventaron una denominación que se llama giro específico del negocio. Giro específico del negocio. Buena nota, ¿no? A ver, intentemos giro específico del negocio. Con esto robaron. Eso dijo ayer el señor doctor Silva. Con esta metodología se robaron o premiaron los contratos o rescataron los premios de los contratistas, de la gente que vendió servicios, de la gente que vendió asesorías, de la gente que vendió productos, tecnologías, instalaciones. En el caso de la refinería de Esmeraldas, predominó sinvergüenzamente, todavía tiene la cara, no se ha olvidado la memoria del señor de Petroecuador, ¿no? Dice, giro específico del negocio, creo que se llamaba.
la metodología con que manejaron. Ahora le pasan a la CERCOP. Y la CERCOP seguramente está utilizando el giro específico del negocio. ¿Qué garantizaba esto a una mente contaminada con búsqueda de premios o encarrilada por la corrupción? El giro específico del negocio, ¿qué significaba? Proveniendo su explicación de un hombre de la talla de Abelardo Pachano, vamos a entender adecuadamente y con didáctica lo que significaba esta metodología de contratación, señor economista. Mire, Gonzalo, el tema fundamental en todo lo que estamos viendo en la mayoría de la contratación pública durante los últimos años es que bajo el argumento de la emergencia o bajo el argumento de la urgencia se omitieron los procesos de contratación bajo el principio de licitación o de concurso público, en donde a lo largo de los años se fue construyendo un sistema lento, tedioso, a ratos muy molestoso, que fastidiaba, la verdad, pero que aseguraba de alguna manera una mejor transparencia en la determinación de cuál es la mejor oferta que se tiene para realizar un determinado proyecto público y cómo esa oferta estaba vinculada con un presupuesto elaborado por la propia institución, de tal manera que si la institución decía que el proyecto vale 500 millones y las ofertas empezaban por, unas decían 200, otras decían 900, uno podía apreciar que por el un lado, por ganarse la licitación, estaba haciendo una propuesta que era absolutamente inviable, u otra que estaba buscando una utilidad excesiva, pero uno tenía una referencia. Entonces, el sistema de contratación pública le daba una orientación bien clara a los presupuestos de cuánto va a costar la realización de una determinada obra. Entonces, no, era difícil encontrar un ejemplo en donde empezaba el proyecto en 180 millones y terminaba en 2.200 millones. Porque lo que demuestra es que en la ejecución fueron incorporando, con razón o sin razón, una serie de conceptos a través de este tipo de gestión de emergencia, que lo que hizo es volverle absolutamente opaco al sistema y dar paso a ese famoso dicho popular que dice en arca abierta el justo peca. Entonces, lo que estamos viendo es eso. Y el propio gobierno se ha condenado. Porque si el gobierno quería manejar con gran pulcritud los recursos públicos, al gobierno le convenía tener organismos de control rigurosos e independientes. El contralor, mientras más independiente, más útil es. Mientras una personalidad más fuerte tenga y un criterio profesional más consolidado tenga, mejor le sirve al gobierno. Porque es indiscutible que entre tantos colaboradores, algunos van a caer en tentaciones prohibidas o en corrupción. Y para eso están los organismos de control. Pero si los organismos de control son cómplices, son dependientes del gobierno, la verdad es que uno, al ver lo que está ocurriendo, la actitud de los funcionarios en diferentes campos ha sido simplemente condescendiente y arbitraria con el interés público. Por eso es que la reconstrucción de la institución democrática es tan importante, Gonzalo. Porque en el Ecuador nosotros necesitamos tener instituciones vigorosas. El SRI tiene que ser autónomo y tiene que ser vigoroso. El SRI no tiene que dictar política tributaria, sino controlar la ejecución de la política tributaria.
La superintendencia de bancos tiene que ser autónoma. La superintendencia de control de mercados tiene que ser autónomo. El contralor tiene que ser autónomo, aunque su origen sea de una negociación política, pero el momento en que llega a la Contraloría tiene que desprenderse de sus compromisos políticos y actuar en función del interés de la colectividad. Y en la historia del Ecuador tenemos algunos contralores que han sido realmente meritorios. Ordóñez. Ordóñez tiene ahí, por ejemplo. El caso de Ordóñez es histórico. Díaz. El Ordóñez, por ejemplo, fue producto de un acuerdo político en el nombramiento, en el gobierno de Roldós. Pero el día en que el doctor Ordóñez se posesionó de contralor, demostró esa personalidad, esa rectitud. Dijo, bueno, yo soy el contralor del Estado, no del gobierno, del Estado. Yo represento el interés de todos. Y claro, escucharle, verle, era sentirse respaldado. Porque cuando uno tenía responsabilidades públicas, las tuve yo en esa época, la verdad es que tenerle cerca al doctor Ordóñez era una sensación de tranquilidad, porque sabíamos garantía que los que están atrás no podían hacer cualquier torería. Y más bien le ayudaba. Yo me acuerdo del doctor Hidalgo, Luis Hidalgo. Sí. Otro contralor extraordinario en la época de la dictadura. Así fue. De tal manera que los contralores tienen un señoriaje muy importante, pero son parte de ese andamiaje, de esa estructura del Estado, que hoy día no la tenemos funcionando, y que hay que volverla a restablecer, y que debería ser la oportunidad, ojalá una oportunidad que nos permita a la generación que tenemos responsabilidades, llegar a un punto en donde establezcamos 5 o 6 principios básicos de respeto en la gestión de los recursos públicos, Gonzalo. Porque la verdad es que aquí en el Ecuador, hasta ahora no sabemos ni siquiera lo que queremos hacer de nuestro país. ¿Qué tipo de país queremos construir? Estamos reclamando bienestar para la colectividad en una crisis económica que está puesta a un lado en esta campaña electoral. Y hoy día hemos hablado de todo menos de economía. Y hemos hablado de todo menos de economía porque estamos distraídos en el plano político, y porque estamos distraídos con estos ejemplos de corrupción. Episodio de corrupción. Pero cada día la situación económica es mucho más complicada. Es mucho más complicada. El Estado sigue con una angustia fiscal espantosa. No tiene recursos para cerrar el año. Están buscando nuevos créditos para poder pagar las remuneraciones de fin de año, que son más de 1.400 millones de dólares. Y todo es claro, más deuda, más deuda, más deuda. Y mañana, cuando nos toque pagar eso, vamos a tener una desagradable situación. Y ahí vamos a empezar a inculparnos entre todos. Pero la verdad es que esta coyuntura por la que estamos atravesando está permitiendo que pase nomás un poco de agache, una situación extremadamente complicada, en donde muchos ecuatorianos siguen perdiendo su empleo. Muchos ecuatorianos no pueden entrar a la economía formal. La gran mayoría están en la economía informal, porque más del 50% del mercado laboral ecuatoriano es mercado informal, y estamos dedicados a este otro tipo de asuntos que nos tienen distraídos, y que, claro, cuando pasan el tiempo y dejamos de atenderles, la situación económica se ha vuelto mucho más complicada. Un montón de gracias, economista, por su generosa presencia. El expresidente Lucio Gutiérrez creo que nos está pidiendo un espacio para aclarar. No es este momento. Primero tenemos que atender nuestro guión. Sí, vamos a hacer una pausa, pero es sobre el tema. El tema de que Pollitt quiera ser contralor otra vez.
Y es un tema aberrante, dice la redacción de Los Cuatro Pelagatos. Usted va a encontrar, expresidente, la explicación que usted la eleva a protesta por lo que hemos dicho. Le vamos a demostrar cómo usted unió votos para permitir la instalación de la Asamblea Constituyente, que fue una especie de negocio perfecto, según la redacción Cuatro Pelagatos, porque el expresidente Gutiérrez apoyó la Constituyente y se aseguró, así dice la crónica, de que Polit fuera el juez de cuentas de ese gobierno. Y meses más tarde la Constituyente ratificó a Polit, que para entonces se había distanciado de Gutiérrez y se había acercado a Correa. Negar es padre y madre, pero bueno, usted tiene toda la razón. Aquí estamos, después de estas comerciales, recibimos su llamada telefónica y la ponemos en conocimiento público, como usted prefiera. Expresidente Gutiérrez. Señoras y señores, vamos a tratar más adelante el tema de la aspiración de Polit y los paraísos e infiernos sociales, que es una crónica de interpretación del momento. Sociales dice, paraísos e infiernos sociales. El paraíso fiscal no se trata solamente del manejo fraudulento de los dineros. Se trata de que esos haberes pasen desapercibidos ante la mirada fiscalizadora del Estado, del que se aprovechan y al que se niegan a apoyar. La pregunta es más ladrón el que roba 1 millón que el que roba solamente 1,000? Bueno, esto nos va a explicar el columnista y catedrático Rodrigo Tenorio Ambrosi, doctor en psicología clínica, licenciado en filosofía y escritor. Medio complicado está esto de los paraísos e infiernos sociales. Nos va a explicar más adelante en la página de Plan B, porque buscamos nosotros siempre la verdad.